Centro Cristiano Plenitud de Gozo presenta El toque del maestro. La visión es clara. La visión es clara. Ecuador, tierra de recursos, inigualable belleza, maravillosa gente. Y ahora, tierra de movimiento al mundo entero. Ecuador será testigo del poder del Evangelio de Jesucristo. En los próximos 30 minutos, recibe el toque del maestro que cambiará tu vida para siempre. Con Patricio y Elena Rebelli. Dios dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, te multiplicaré. El toque del maestro. El día de tu milagro ha llegado. Hoy confieso, nací para ganar, nací para triunfar, nací para conquistar y fuertemente nací para multiplicarme. Dale un aplauso al Señor, hermano, hermana, eso, con vida, con fe. Esa Biblia preciosa vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, Lucas 15, 17. Gloria a Dios. 2 minutos vamos a aprovecharlos. Si usted encontró, diga tengo. Mire lo que dice la palabra del Señor en su santo y glorioso nombre. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Otra vez, vamos todos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces en la casa del Padre hay abundancia de pan. Le diré, hermanos y hermanas, para iniciar este mensaje, en la casa de Dios hay abundancia. Nuestro Padre es un Dios de abundancia. Diga conmigo: mi Padre Celestial es un Dios de abundancia. Lo declara en la parábola, mi hermano, mi hermana, cuando el Señor habla acerca del abundante amor, aceptación y misericordia de Dios. El problema es que mucha gente no vive en la abundancia de Dios porque perdió el sentido de eso, de lo que es la vida. Por eso el Espíritu de Dios habló a mi vida en estos días, habló a mi ser diciendo: no vivas en otro nivel que no sea el que Dios te ha dado. Y me está llevando a meditar algunas verdades que quiero sembrar en sus corazones. Hermanos y hermanas, no vivas en otro nivel que no sea el que Dios te ha concedido. Por eso los puntos que quiero rápidamente compartir tienen que ver con entender la vida. ¿Qué es la vida? Sabemos que la vida viene de Dios. Todo lo que existe proviene de Dios. Pero vida, según un concepto, dice así: puede ser definido desde diversos puntos, enfoques. Esta es la más habitual, por favor. La declaración de vida de acuerdo a la biología, que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido diremos que es lo que distingue a los hombres, animales y plantas de lo demás. Por ejemplo, ¿esto tiene vida? ¿Por qué no tiene vida? ¿Por qué no tiene vida? Dice pastor, no tiene vida. Sencillamente eso nos distingue nosotros, los seres vivos. Ahora, pero esta definición de vida según la biología es interesante. Pero también la vida, me gusta esto, es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Interesante. Otra forma de interpretar la vida está vinculada a la capacidad de un ser físico
y esto quiero acentuar, de administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Administrar los recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Cuando yo entiendo el concepto de vida, digo entonces que la vida viene de Dios. Él nos creó y nos ha dado recursos para que por ellos podamos adaptarnos, por ellos podamos transformarnos a las circunstancias y más bien las circunstancias transformarlas y conquistarlas. Pero vida no se la va a entender plenamente sino en la presencia de Dios. Él es el autor de la vida. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la... Entonces vida implica no solamente el ser que nace, crece, se reproduce o muere, que tiene capacidades. Vida se entiende tener una relación vital con el Creador. Cuando el ser humano tiene relación vital con el Creador, entenderá el porqué de su vida. Porque muchos seres humanos que tienen vida física no tienen vida espiritual. Y muchos creyentes que tienen vida espiritual no han sabido cómo conjugar la vida espiritual con la vida física. Pero quiera Dios que a través de estos mensajes, los que somos de Cristo podamos tomar las verdades divinas para vivir la vida abundante a la que Dios nos ha llamado. Dios quiere que vivas una vida abundante, una vida con propósito, una vida en plenitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Entonces, todo empieza con Dios. Deberíamos hablar del ser humano, el primer hombre, Adán, el primer ser creado en el cual Dios sopló, que dice, aliento de vida. Sin el toque del divino Dios, ese polvo seguía siendo polvo. Pero cuando Dios tocó ese polvo, le infundió vida. Nosotros los creyentes somos creacionistas en el sentido de sabemos que Dios nos creó. ¿Cuántos lo creen? No somos producto de la casualidad, somos producto de la mente maestra de Dios Todopoderoso. Y en el principio el hombre disfrutó de algunas cosas increíbles. Comunión genuina con Dios. Repita conmigo, comunión. Comunión significa compartir. Comunión significa ser unido en algo. Tener un punto en común que nos une. ¿Qué nos unía a Dios? ¿Qué unía al hombre con su Dios? Pues simple, ese hombre que creó era hijo de Dios. El primer hijo del Dios Altísimo, el hijo humano, Adán. Le unía la naturaleza. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, la naturaleza divina. Era una comunión porque había en común naturaleza. Había en común esa presencia, ese amor divino. Y esa relación del hombre con su padre, de la criatura con el Creador, impresionante, comunión. Compartían tanto Adán y Dios que no había temor, no había vergüenza. Recuerda que Adán se paseaba en el huerto, trabajaba, caminaba y Dios caminaba también con Adán. La presencia de Dios era tremenda. El hombre disfrutó de comunión, el hombre disfrutó de intimidad. Esto me parece interesante, hermanos. Intimidad implica algo que usted y yo debemos relacionar con compartir los más grandes secretos del corazón. Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué tendrá en mente? Intimidad implica conocer los secretos de Dios. Adán y el Padre tenían intimidad. ¿Había secretos de Adán con el Padre? Él tenía una vida transparente. Tanta intimidad había que sencillamente dice la Biblia que Adán estaba desnudo y no se avergonzaba porque no había malicia, no había pecado. Entonces, comunión, intimidad. El hombre disfrutaba de la presencia divina, la presencia del Padre. Tan real la presencia del Padre que caminaba con él. Adán en la presencia de Dios y Dios con Adán. Una presencia impresionante. Una presencia que trae plenitud, que trae realidad. Una presencia que trajo en Adán identidad. Él sabía quién era, sabía de dónde procedió, sabía que Dios era su creador.
Dios su Padre. Fíjese lo que tenía Adán: comunión, intimidad, presencia. Y Dios le da dominio. Dice Dios: dominarás sobre toda la tierra. Entonces, en la presencia de Dios, esta vida con Dios da al hombre comunión, intimidad, presencia, dominio, identidad. Le da propósito. El hombre entiende por qué fue creado, para qué fue creado. Tiene comunión con Dios y empieza a servirle en el jardín del Edén, a hacer la tarea para lo que fue el creado también, para gobernar este mundo, para administrar los recursos, para ser aquel gobernador en el nombre de Dios sobre esta tierra. Impresionante vida, y vida en abundancia. Pero lastimosamente vino el pecado, y el pecado desdibujó, destruyó ese propósito inicial en Adán. Le trajo al hombre derrota, vergüenza. Recuerdo al hijo pródigo, es semejante. Mientras estaba en la casa de su padre, tenía todo. Tenía comunión, intimidad, presencia, propósito, recursos. Pero cuando sale de la casa del padre, dice la palabra de Dios que este muchacho empieza a vivir perdidamente. Note, con Dios mi vida tiene sentido. Sin Dios pierdo mi vida. Pierdo el rumbo de mi existencia. Qué triste es escuchar a personas, por ejemplo, que no tienen al Señor, que llegan los fines de semana y ya están conversando. ¿Qué vas a hacer hoy esta noche? San Viernes, ¿dónde nos vemos? ¿Llevarás las cervezas? ¿O llevarás la música? ¿Qué sé yo? La gente sin el Señor planifica tantas cosas, perdidamente, sin rumbo, sin dirección. Aunque muchos de ellos son ejecutivos, son empresarios, son gente con dinero, y la gente que tiene más dinero, más cosas puede hacer, pues. Entonces, cuando uno se aparta del Creador, pierde el sentido de la vida y empieza a vivir sin sentido. Y muchos pierden los recursos que poseen. Como el pródigo desperdició los bienes que tenía. Seres humanos, queridos hijos e hijas de Dios, amigo y amiga que está aquí, el Creador de todas las cosas le ha entregado a usted recursos. En usted hay una fuente de recursos impresionantes, pero necesita relacionarse con el autor de todo para que aprenda a administrar esos recursos. Porque si no se relaciona con Dios, los recursos que usted tiene los va a desperdiciar. Los recursos emocionales, intelectuales, materiales, físicos, lo va a desperdiciar. Imagínese al pródigo: se aparta de la casa del padre, desperdicia los bienes, lo malgasta el dinero. Note, hay gastos que son necesarios, pero hay gastos que son mal hechos. Y los seres humanos, sin la orientación divina, malgastamos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos, sin la relación con Dios. Veo también al hijo pródigo no solamente desperdiciando, malgastando, veo que vino hambre a la provincia. Qué cosas, ¿no? Imagínese, viene necesidad y no sabe cómo enfrentar la necesidad. De tal manera que cuando la persona se aparta de Dios, no sabe cómo enfrentar el problema, no sabe cómo enfrentar la enfermedad, no sabe cómo enfrentar las crisis económicas, o le despidieron del trabajo, o vino una enfermedad, tuvo un accidente y enfrenta crisis, no sabe qué hacer porque está perdido, está desorientado, no tiene una clara orientación, no hay la vida divina que ilumine su ser, sus pensamientos. Los creyentes también enfrentamos adversidades, también en ocasiones hay pérdidas, pero por la gracia de Dios Él nos levanta y nos abre las puertas para que se solucionen las cosas. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, que está de nuestro lado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Note, el pródigo me muestra la Escritura. Viene hambre, no sabe cómo enfrentar la necesidad. Y sabe lo que dice la Biblia. Comenzó a faltarle. Este es el asunto. Comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo en medio de la angustia? Cuando vio que ya los recursos no se producían, perdió la capacidad de producir. El hombre solo gastaba. Y este es el hecho.
Yo creo que hay gente que hoy podrían tener mucho dinero y un gran capital, pero lo han desperdiciado en el camino, lo han malgastado. Escucho de gente que juega en los casinos, que jugaba, que apuestan, que hacen cosas en secreto, que gastan en vicios, situaciones tan terribles. Y no hablemos de gente que tiene dinero en abundancia, hablemos de gente que no tiene muchos recursos. Hablemos de los muchachos que están consumiendo drogas, que para obtener la droga van a buscar dinero de cualquier forma, hasta roban en sus casas a sus padres. Es decir, las personas en medio de la angustia, la necesidad, les empieza a faltar, porque no saben cómo producir, no saben cómo generar, porque su mente está bloqueada, sus pensamientos están bloqueados, porque su vida espiritual está alejada del Creador, alejada de la luz, de la esperanza, de la vida. Y la Biblia dice que este pródigo se arrimó a un hombre importante. Eso me llamó la atención. Se arrimó. ¿Sabía usted que mucha gente cuando está en medio de los problemas hace lo mismo? Se arrima. A ver a quién conozco. ¿Dónde está aquel vecino que era buena gente? Mi compadre, mi comadre. Y cuando se van a arrimar, en lugar de tener ayuda, lo que tienen es menosprecio. Lo que tienen es puertas cerradas en las narices. Lo que tienen es dar la espalda. No son aquellos que parecían ser. Porque en medio de las crisis realmente conoces el corazón de las personas. Note, este muchacho nos da una gran lección de lo que es vivir fuera de la realidad vida. Vivir perdidamente, vivir desperdiciado, malgastado, vivir en medio de necesidad sin saber cómo salir de la crisis, siendo un príncipe viviendo como un mendigo. Pero allí no termina la historia. ¿Qué horas son? Ahí ya terminó el tiempo. A ver, me voy a saltar esto que tenía, le voy a dejar para la próxima enseñanza. Voy a dar el final, ¿sí? No. ¿Tiene 5 minutos más? Ya. Quiero darle 2 cosas. Pero volvamos a la escena del pródigo, porque Dios me ilustró. Veo un caso. Veo ahí en la casa del padre un hijo mayor y un hijo menor. Bueno, el hijo menor ya no estaba, pero había un hijo mayor allí. No solamente hablemos de aquel que está desperdiciando y todo, hablemos de aquel que es buena gente. Hablemos de aquel que no es malo. Hablemos de aquel que es responsable de su casa, que da para los hijos, da para los estudios, para las cosas de casa, buen trabajador, una persona honesta, una persona íntegra, una persona hasta religiosa, una persona hasta que va a la iglesia, cumple moralmente, por así decirlo, con la religión. Pero veo un hijo mayor en la escena, que cuando sabe que el hijo menor regresa a su hermano, no entra a la fiesta. Miren allí otro asunto. No solamente vivir perdidamente es vivir apartado de la realidad de Dios y en el mundo perdido, pero también vivir apartado del corazón, del concepto del amor de Dios, de la realidad de misericordia que hay en Dios. Porque cuando viene su hermano, dice la Escritura, cuando viene su hermano, el hijo mayor no entra a la celebración. ¿Qué encuentro aquí? Este hijo mayor representa a la persona que solo piensa en él, solo piensa en su bienestar, solo piensa en su justicia, solo piensa en ser buena gente, solo piensa en sí mismo, pero no piensa en extender la mano al otro. No conocía misericordia, no conocía nueva oportunidad, no conocía compasión. Y además, un hombre tan frío no sabía cómo acceder a los recursos de su padre. Note, mientras el uno desperdicia los bienes, el otro no sabe cómo acceder a los recursos. Se enoja tanto y le dice al padre: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No me has dado. Y el padre le responde: hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, mis bienes son tuyos. O sea, el padre le decía: oye, estás tan alejado de mi corazón y de mis pensamientos. ¿No entendiste que al estar conmigo estás accediendo a todo lo que yo tengo, a todo lo que yo soy? Solo debías tomarlo. ¿Pero por qué no los tomó?
por eso, por la falta de entendimiento, como ocurre con muchos hijos de Dios. Hablemos ahora a los creyentes que están en la iglesia, que alaban al Señor, que se ocupan de vivir para Él y hasta oran y leen la palabra de Dios, pero no han sabido cómo acceder a los recursos divinos. No han sabido cómo apropiarse de esas promesas. No han sabido cómo gozarse en la presencia de Dios. Y esto de Dios se le ha vuelto una carga. Esto de la iglesia se le ha vuelto una angustia, porque no entendió el corazón del Padre y la maravilla del acceso que Él nos ha dado hacia sus recursos. Entonces, estando en la casa del Padre, pudiendo tener los recursos a su alcance, están allí sirviendo, haciendo las cosas que deben, pero viviendo en amargura. Tanta gente está viviendo en amargura en la iglesia, porque dice, pero si yo te alabo, si yo te doy, si acá, si allá, pero están aquí adentro diciendo, pero no funciona, no pasa nada, nada sucede. Es que tampoco has entendido la vida de Dios, el lugar en Dios. Dios quiere corregir eso, al que vive perdidamente y al que vive religiosamente. Dios quiere corregir aquello para que vivamos en su abundancia. Yo quiero presentarle a Dios, al Padre, que es abundante en este día, que quiere levantarle y ayudarle a vivir una vida plena y una vida que accede a los recursos que Él tiene para nosotros. Él tiene grandes recursos para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero terminar con este pensamiento. ¿Cuál es el nivel que el Padre nos manda a vivir y nos está invitando a vivir? El hijo pródigo me enseña la gran lección que quiero dejar en su corazón. Necesitamos, hermanos, un cambio de mentalidad. Diga conmigo, un cambio de mentalidad. Otra vez, nueva mentalidad. Otra vez, nuevos pensamientos. Pensar diferente. Mire, el que vivía perdidamente dijo un momento: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Sabe lo que es el jornalero? Alguien que trabajaba jornal, por diario, es decir, por día. Él dice, ellos tienen más que yo. Tienen pan, tienen techo y tienen empleo. Qué bueno. Tienen todo en la casa de mi padre. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Aleluya, repite esa palabra. Me levantaré. Aleluya. ¿Sabe? Esa es la transformación que Dios quiere traer para usted y para mí en este día. El Dios eterno, el Dios maravilloso, el Dios de la vida, quiere cambiar tu mentalidad. ¿Sabía, amados hermanos, que hay una palabra que me encanta? Se llama metamorfosis. Esto implica una transformación, como el gusanito de seda que teje el capullo donde él va a estar un tiempo hasta que ocurre la metamorfosis, la transformación. Cuando se rompe el capullo sale una hermosa mariposa. ¿Sabe una cosa? Me salió en verso. ¿Sabe algo? Ese gusanito teje su capullo con los hilos que salen de su boca. Esta es la hora, mi hermano, mi hermana, en que nosotros vamos a tejer nuestro propio capullo, vamos a tejer nuestra propia vida a través de nuestras palabras. Vamos a decir que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es misericordioso, que Él cambia las circunstancias, que Él abre las puertas, que yo le pertenezco a Él, que me da la habilidad para vencer en este mundo, porque mi Padre es bueno. Ese es el capullo que me va a cubrir. Y después de pensar un tiempo y de meditar, mis pensamientos serán transformados. Y empezaré a salir a este mundo, ya no como un gusano, sino como una hermosa mariposa que dice: hey, yo soy un conquistador en este mundo. Yo nací para ganar, nací para triunfar, nací para conquistar, nací para multiplicarme. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pastor, Segundo viene por primera vez, ha visto el programa por la televisión. Hace 10 años él tenía dolores de los hombros que no podía ni siquiera peinarse. El día de hoy él recibió el toque sanador y él puede ya tocarse su cabeza, puede levantar sus brazos. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Tóquese, levante, ve. Imagínese, no podía. Podía. Claro, vea, mire ahora, vea, mire. Ah.
Sin palabras, cierre sus ojitos. Espíritu Santo cae sobre él. Oh, la vida de Dios. Ese poder que levantó a Cristo de la muerte toca su vida. ¿Qué pasó con ella? Pastor, ella es nuestra hermana Germania. Ella nos viene a testificar que a ella le detectaron gastritis crónica. El doctor le dijo que ella estaba a punto de adquirir un cáncer. Hoy día ella sintió el toque de Dios y sabe que está sana, pero también ella tenía un problema con su rodilla derecha, tenía mucho dolor. Y el día de hoy ella incluso sintió como que algo le sonaba en su rodilla, incluso puede hasta agacharse perfectamente. ¿Cuál rodilla era? Inclínese nomás. Mire. Ni los que están sanos pueden ser de eso. Levante sus brazos, cierre sus ojitos. Oh, fuerte, fuerte, asombrado, Espíritu Santo, abrázale. Fuerte el aplauso al Señor, que nuestro Dios está presente. Paulina viene desde hace un mes a cada congregación. Ella ha tenido 2 años de un problema de vesícula y dice que estaba inflamada, tanto así que los médicos le han dicho que tenía que operarse. Ella no lo había podido hacer por problemas con su familia, no tenía con quién dejarles a sus hijos, pero el día de hoy dice que sintió la presencia del toque sanador y que tenía una bola en su abdomen, pero dice que eso ha desaparecido. ¿Mande? Se fue ese dolor. ¿Usted le checó mi doc? No le... ¿Pero dónde tenía? Como que fuera una cabeza de un bebé, pero se desvaneció. Presiónale. ¿Y ya no? No me duele. ¡Wow! Esa ha habido una inflamación de la vesícula grande. Ya no tiene. Eso solo se puede atribuir al poder de Cristo Jesús, nuestro Señor. Denle un aplauso fuerte, oh Dios. Levante sus brazos, cierre sus ojos. Señor Jesús, llénale de tu Espíritu Santo a esta hija. Pastor, nuestro querido hermano nos viene a testificar que el día de hoy él recibió 2 palabras de ciencia. La una por el pulmón, la otra por tema de diabetes. Amén. Mucho, mi querida Grace. Dios le tocó. Levante sus brazos. Pues ahora hay un toque de Dios increíble para usted. Extienda sus manos, por favor, que hay poder de Dios aquí. Glorifícate, Padre. Vamos, mira, el poder de Dios. No tengo nada que ver, es el Espíritu Santo.